Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Convergencia. Bueno, bienvenidos a todos, a quienes están acá presentes, a los que nos escuchan por Spotify, a quienes nos ven por las redes, y a este espacio que hemos denominado Convergencia. Inés, te saludé. Bueno, te saludo ahora. Em, Hoy vamos a ver un caso como los tomo yo en el consultorio. Siempre les digo yo lo mismo. Cuando quieran saber por dónde ando, vengan lean mis últimas páginas. No van a encontrar contradicciones en las primeras páginas, pero sí en las últimas páginas van a ver la convergencia de todo lo que he venido sumando a lo largo de estos casi 50 años de investigaciones, quizás más, antes de ser médico. Y esto no significa que todo suma, todo vale, no. Todo suma y todo vale dentro de una línea principal que es la doctrina médica homeopática, ¿no? Vivimos un mundo de novedades y de investigaciones, y las investigaciones no hay que frenarlas, no hay que pararlas digamos así, con preconceptos. No, esto no es hahnemanniano, no, esto no. ¿Pero por qué es eso? Porque Hahnemann evolucionó. O sea, si nos hubiéramos quedado con el Hahnemann de fines del siglo XVIII, 1790, principios del siglo XVIII, haríamos una homeopatía absolutamente distinta a la que hizo Hahnemann en el 1843. Entonces el mismo Hahnemann hubiera evolucionado. Es un error pensar que son solo hahnemannianos los que hacen exactamente lo que dijo Hahnemann. No. Hahnemann descubrió algo maravilloso como son la ley de la semejanza y la ley de curación, que son dos leyes sostenedoras de la homeopatía. Pero todo lo que podamos agregar de afuera, bienvenido es. Y a veces se corren ciertos riesgos de interpretaciones, de malas comprensiones de los que llevan adelante estas novedades también, ¿no es cierto? Y tenemos que ser un poco flexibles, porque en homeopatía aproximamos un remedio. Los que defendemos el medicamento único para toda la vida sabemos que esta es una aproximación, ¿no es cierto? Que nuestra meta es esa, que algún día quizás en la evolución de la humanidad se logrará determinar absolutamente, es este remedio y ningún otro. Pero bueno, tenemos 2000 y pico de sustancias frente a las 15 millones de posibilidades de sustancias, por lo menos, por ejemplo. Está de alguna manera comprobado que prácticamente todas las sustancias de la naturaleza son capaces de hacer una patogenesia, ¿no? Desde ya que este grupo de remedios elegidos que se van sumando a los nuevos remedios parecen ser, digamos así, lo suficientemente eficaces como para que la homeopatía no haya desaparecido en cuanto empezó, ¿no? Por eso que hay muchas corrientes, que hay médicos españoles en la sala. No se angustien por estos embates de la prensa, de los laboratorios, etcétera, contra la homeopatía, porque la homeopatía sufrió siempre estos embates. Siempre fue así. O sea, desde el principio de los tiempos, cuando Hufeland en su diario en Alemania presenta los nuevos descubrimientos de Hahnemann, el que tenía un diario que era como tener ahora, no sé, un canal de televisión, el más prestigioso científico de la época, o ser el dueño de la revista Nature, supónganse, una cosa así. Cuando él saca el primer, sufre unas críticas terribles. Y al tal punto hasta amenazas de que no se iba a publicar más, que nadie lo iba a leer, etcétera, etcétera. Y él siguió Hufeland publicándole a Hahnemann más allá de todo eso, pensando justamente en esto, que esta idea proyectada hacia el futuro es una idea soberana. Y ahí es donde la homeopatía va a alcanzar ese lugar de privilegio, no desplazando otras medicinas, no desplazando otras medicinas, sino ocupando el lugar que le corresponde ocupar, ¿no?
como hace mucho tiempo digo yo, la homeopatía es la verdadera medicina cuántica. Nuestra verdadera medicina cuántica, porque los medicamentos homeopáticos se dicen no tienen nada, no tienen sustancia, no, tienen información, pero la información está justamente prácticamente en la quinta dimensión, por eso que nunca se va a encontrar esa información testeada molecularmente, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como hemos visto en otros aspectos, la homeopatía cumple con la metodología del método científico, ¿no? Yo me río muchas veces cuando escucho personas muy influyentes, importantes, decir, la homeopatía no es científica. No sé de dónde sacan eso. La homeopatía cumple el esquema científico para ser considerada una ciencia. Cumple en esto, por ejemplo, puede prever lo que va a pasar. Puede prever lo que va a pasar tanto en las curaciones como en las supresiones. ¿No es cierto? La homeopatía cumple, digamos así, parte del criterio científico eh, eh, que a mí me causa mucha gracia porque, por ejemplo, el clonazepam, que ha sido el remedio con que la humanidad ha manejado la angustia mejor que cualquier otro medicamento psiquiátrico, no fue creado por una investigación psiquiátrica, sino fue por una casualidad, porque era un anticonvulsivante. ¿Por qué el clonazepam mejora la angustia? Es algo que no se sabe. Pero todos aquellos que dicen ¿por qué? Porque no, y se lo da ¿por qué? Porque cura. ¿No es cierto? Y hay muchos remedios en alopatía que son así, que no están sujetos a la metodología científica, sin embargo, como están en el metamarco de la medicina biológica, son remedios curativos. No, el porqué de la curación de los remedios y los mecanismos intrínsecos es algo que se estudia permanentemente, así que la homeopatía está también en ese marco. Bueno, pero vamos a ver un caso. ¿Recuerdan ustedes, pues ya lo que hemos hablado en las dos clases anteriores? Yo lo que utilizo son tres matrices de entendimiento del paciente. ¿Para qué? Para no pensar en un remedio cuando estamos haciendo la consulta, que es el peor error dicho por Hahnemann. El peor error, dicen las enfermedades crónicas, el error máximo de un homeópata es estar pensando en un remedio en la medida que estamos tomando el caso, en vez de hacer al revés, comprender primero el caso para después ver cuál es el remedio mejor elegido para este caso. Y yo uso tres matrices, la de la homeopatía pura, el algoritmo y la impregnología. Entonces vamos a hablar de un caso y vamos a hablar de cómo utilizo, cuál es la articulación que hago entre esos tres elementos. Y entiéndase bien que esto que vamos a hablar son pasos de esto, o sea, pasos de esto. ¿No es cierto? No voy a poder ver al paciente desde la impregnología, ¿no? Primero tengo que tener el trazado del cuadro de la enfermedad como dicta la homeopatía, el método de la homeopatía pura. Y tampoco tengo que mirar el algoritmo previamente, porque me voy a prejuiciar. Voy a empezar a pensar en remedios, pues en el algoritmo me dice que está sulfur, natrumuriático, un sepia, mi consciente va a tratar de ir a ese lugar, a ese espacio, con preguntas que tienen que ver con estos remedios que ya vi en el algoritmo. Así que yo el algoritmo lo dejo siempre en una segunda instancia. Y por eso, en todo lo que trato de utilizar cuando hago la comprensión, trato de usar estas tres matrices y toda la otra información que tengo, ¿no es cierto? Y que a lo mejor no la profundizo absolutamente, como son algunas tablas que andan por ahí, de Scholten, de Yakir, o el estudio de los reinos de Sankaran y demás, que son todas cosas auxiliares sobre las cuales me van a informar a mí de un estilo de enfermar del paciente que yo tengo que reconocer en la materia médica. Entonces, bueno, les voy a explicar sobre un caso, como ya hemos visto la otra vez, pero un caso más planteado como es. Entonces, vamos a ver la historia de este hombre. Este hombre yo lo vi la primera vez el 20 de mayo del 2019, ¿no?
Su nombre es Manuel. Yo he escondido algunos detalles de la historia que no son fundamentales para los diagnósticos a los fines de proteger la identidad de los individuos, de los pacientes. Aunque en general a los pacientes les digo que voy a presentar su caso y que si quieren estar en la sesión, pueden estar para aclarar, aumentar o simplemente ser testigos de lo que yo voy a decir. Pero bueno, las cosas están encriptadas, digamos así. Son historias encriptadas, aunque lo que necesitamos está, ¿no? Lamentablemente no lo puedo hacer a veces como en los seminarios cerrados, donde llevo en general filmaciones y demás, sobre todo cuando daba seminarios presenciales, donde en ese grupo queda encerrada toda la información del paciente, pero es muy interesante verlo en su gestual, en la forma de sentarse, en la forma de mirar, ¿no? Algún día voy a dar una charla, en realidad es que tengo que dar un taller, no puedo dar una charla solo de la mirada, que es una metodología que yo aprendí hace más de 30 años, que en función a determinadas preguntas uno puede generar una respuesta absolutamente auténtica, sobre todo para saber si el paciente miente, si oculta, si está buscando la información y la información que nos da es una información muy relativa, ¿no? Les doy algunos datos. Cuando uno le hace una pregunta directa, concreta, para una respuesta por sí o por no, o una respuesta por verdad o mentira, etcétera, etcétera, esas respuestas directas, el cerebro tiene que valorizar la respuesta y lo hace con la mirada. La persona puede decir, sí, 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 mirar para abajo, pero necesariamente nos mira a los ojos sin pestañear, porque el cerebro de esa persona está esperando la contestación, al saber que no es una verdad. O sea, corroborar la mentira, que el otro se dio cuenta, más el otro captó la mentira, ¿no es cierto? Y otras cosas más, como es la búsqueda de la información. También la información cuando se busca hacia la izquierda, hacia abajo, es cuando estamos ocultando, y cuando la información la buscamos arriba, es como que estamos bajando las cosas desde el universo, no tenemos mucha claridad para ver las cosas. Es un estudio muy interesante, que sobre todo sirve para determinadas cuestiones. Bueno, otra página. Manuel, 65 años, este es su nombre, en esa consulta la hice presencial, no había pandemia en ese momento. Se presenta como una persona, es alto, morocho, serio, cordial, bien vestido, y se presenta dando su nombre y apellido, ¿no es cierto? Que es un patrón de identidad. Yo me llamo Marcelo Candegabe, mucho gusto, doctor. Es un patrón de identidad, es decir, la identidad está presente en esa presentación. Y, por ejemplo, espera que yo me siente para sentarse él. Son cosas que no son absolutamente normales, ¿no es cierto? Pero van marcando de alguna forma un estilo. Si yo les pregunto en este momento, ¿no? Este paciente tiene una manifestación animal, vegetal o mineral, seguramente todos van a decir, y aparentemente mineral, aparentemente, ¿no? Patrón de identidad, yo soy Manuel fulano de tal, me presento, estoy bien vestido frente a la persona, lo ubico, que se siente el primero y después yo me siento después, y ahí me siento plantado en la consulta homeopática. Bueno, el motivo de esta persona es que tiene POC, tenía POC desde los 49 años, primero moderado, ahora más importante, le cuesta subir escalera, más de unos escalones, tiene que parar, no es fumador, no ha tenido bronquitis ni asma, que son los tres motivos en general fundamentales después de las que pueden ser la asbestosis o las intoxicaciones, digamos así, que pueden provocar el EPOC. Lo que ya es raro en él, una persona que no haya tenido ningún antecedente
clínico que tenga EPOC, como el que tenía él, ¿no? A los 49 años. Es ingeniero, siempre trabajó en relación de dependencia. Me dice, el dueño de la empresa es una gran persona, justa y ecuánime, y funcionó como un maestro para mí. Yo, por supuesto, no voy a leer la historia, voy a hacer nada más que lo central. Interrogado dice, en la infancia fui buen alumno, buen compañero, pero me daba con pocos. Siempre un poco reservado, nada deportista. Mis padres decían que todo iba bien conmigo hasta que me agarraba una rabieta y ahí insultaba, tiraba cosas y hasta le he pegado una puerta, dejando una marca que mi madre nunca quiso borrar para que yo la viese y no me olvide. Tengo una hermana menor, muy querida. Mis padres han sido muy protectores, pero distantes al mismo tiempo. En la adolescencia me comporté correctamente, pero siempre quería tener la razón. No sé por qué. Quizás sería que si no la tenía me sentí inferior, no sé. Actualmente bien con mi familia, para mí son muy importantes ellos y mi trabajo, en general conciliador. Trato de evitar los problemas, pero me puede la injusticia y sobre todo la falta de respeto a lo pactado. Si me enojo, nadie se da cuenta. Siempre trazo estrategias para alcanzar lo que quiero. No sé si para lo que digan los demás o frente a mí mismo. Siempre fui impresionable a lo que me cuenten o escuche, a situaciones de muerte. Mis padres cuentan que mientras mi hermana era valiente, yo le rajaba, me escapaba de las cosas feas. Inclusive cuando me enfermaba de algo, mi madre siempre me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Sufriste algo? ¿Pasó algo? Una vez me desmayé en el cine por una película de terror. Hoy jamás las veo. Las demostraciones de afecto de los demás y sobre todo por algo que hice bien me conmueven. Ahora lo único que me preocupa es mi familia, la que construí hace 40 años. Si viajan, si tienen problemas, no puedo pensar en otra cosa. No me puedo concentrar en lo que hago. En la actualidad, mi hija está con problemas en el matrimonio y vive con nosotros hace 6 meses y con sus hijos. Y ahí repetí lo que me pasaba con mis hijos, con mis nietos. Si van, si vienen, si les pasó algo en el colegio, en fin. De chico tengo un problema que nadie me ha solucionado. Me duelen los ojos cuando estudio o leo, pero más si escribo, sobre todo si escribo. He hecho cientos de consultas y no encuentran el motivo. Lo peor es al tiempo de escribir, tanto a mano como con la computadora. Tengo un deseo de sopa de toda la vida, fría, caliente, y me dice esto, usted me dice hambre y yo me imagino una sopa para empezar. Antecedentes clínicos, eczemas, costrosas con secreción detrás de los oídos y en la cabeza, en el occipucio, a los 11 años, tratada con antibióticos, otitis recurrentes que en la infancia, que le tuvieron que poner diábolos a los 10 años, y dice, bueno, ese combo hizo que tomara mucho antibiótico, mucho corticoide, pero desde la adolescencia no tuve más nada. Y tiene dolores de cabeza, sobre todo asociados a la dificultad para leer y para escribir como un síntoma referido al otro. Sobre esta historia le hice muchísimas preguntas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo era la disnea? Bueno, nada, todo común, la disnea lógica, al ascender, etc. Y era un hombre bastante impermeable, como ustedes lo ven, ¿no? Hace un relato de sus cosas, pero no cuenta nada afectivo. Van a ver lo importante que es esto para la lectura de la matriz del algoritmo y de la matriz del impregnograma, ¿no? Como esto que veo en él, que es esta característica que él me impone, digamos así, como su particularidad, leída desde la impregnología va a tener una lectura absolutamente distinta. Bueno, para los Bueno, que vamos a no hacer. recuerdan bien,
los 8 pasos del método de la homeopatía pura. Recuerdan la anamnesis, interrogatorio sistemático, libre prejuicios, donde no tenemos que preguntar preguntas directas. Y sobre todo, lo que tenemos que ir hacia interpretar o comprender las modalidades del paciente. Para el método de la homeopatía pura es muy importante la modalidad del paciente, y van a ver ustedes cuando hagamos el trazar el cuadro de la enfermedad que no son tantas las modalidades. Y esto nos va a marcar un nivel energético en el cual nosotros vamos a poder ya anticipar cosas que nos van a pasar con el paciente. Recuerdan que en la totalidad de los síntomas teníamos los síntomas caracterológicos, los modalizados, mentales, históricos, intermedios y actuales, generales, locales, y los auxiliares. Y recuerdan también ustedes que habíamos hecho esa división, ese cálculo de 30 a 45, seguramente si hubiera acá una sumatoria de rubros que en base a esta grilla numérica nos diera un cálculo más o menos entre 30 y 45 puntos, diríamos que estamos hablando a nivel 1, y si no a 2 y a 3, como lo indicamos en esa tablita que pusimos, recuerdan, de 27 a 45, de 15 a 27, etcétera, como explicamos la otra vez. Esto nos permite una aproximación, ¿no es cierto?, para saber que si estamos a nivel 1, los síntomas tienen que ser intensos, tienen que ser jerárquicos, y eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, a decir que como hay una reacción, una reactividad fuerte de la energía vital y una coherencia en la manifestación sintomatológica, seguramente en el pronóstico tendremos que esperar que el paciente tenga una reacción rápida hacia una curación bastante estable, que se hace un cuadro agudo, presente más o menos la misma calidad de síntomas, a menos que ese cuadro agudo sea un cuadro agudo atóxico, traumático, etcétera. De la misma manera que este paciente, si es nivel 1, va a tener la posibilidad de que si hace un desarrollo de la enfermedad, de la curación, perdón, va a ser un desarrollo rápido de la curación. Son en general esos pacientes de los congresos, ¿no? Más allá de la enfermedad manifiesta, clínica, que tienen, que, digamos así, aliada al genotipo y que a veces no tiene que ver con el grado energético de respuesta del paciente al medicamento homeopático. O sea, hay pacientes que pueden tener una enfermedad bastante grave y estar a nivel 1, y pacientes de no tener enfermedad clínica y estar a nivel 4, pocos síntomas, poco intensos, poco jerárquicos, pero que eso nos va a indicar a nosotros diferentes expectativas con el paciente. Bueno, este paciente, tras hacer el tratado de cuadro de la enfermedad que hice en aquel momento, como caracterológicos yo había notado serio, concienzudo, porque es un paciente que era muy ordenado, que tenía las cosas muy claritas, muy bien puestitas y que daba las cosas. Aparte había venido con un cuaderno, donde en realidad no me contaban muchas cosas, pero tenía muchas cosas anotadas. Quizás cosas sin un contenido, pero sí con muchas cosas anotadas, ¿no? Fue una consulta larga esta que hice con él porque no podía penetrar en su manifestación vital. Él tenía un EPOC moderado. Para calificar el EPOC es bastante difícil porque la calificación que se hace en grados del EPOC tiene que ver en general con el grado de disnea, ¿no es cierto? Y a veces el grado de disnea no tiene tanta relación con la lesión, si hay enfisema o si es producto de una bronquitis crónica. Igualmente en este hombre le habían diagnosticado un EPOC moderado. En el EPOC se hace por la espirometría, ¿no? Si hay una sigla que es el FEB, que significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es lo que uno hace en el primer segundo de soplar, que es donde nos va a dar más o menos el grado, ¿no?, de EPOC que tiene este paciente, y en este paciente estaba entre 50 y 80, que es un grado
moderado, todavía no severo. Pero bueno, el EPOC es una enfermedad muy importante si se cronifica y si se agrava. Bueno, pero yo tomé en aquel momento estos tres síntomas. ¿Por qué la prudencia? Porque él frente a todo, y él lo dice en su historia, él toda circunstancia la piensa. Pues era una persona que no traía problemas, que se cuidaba de los comentarios, que se cuidaba en manifestarse, se cuidaba en toda desde el psiquismo en que los demás no pensaran algo de él. ¿Se acuerdan que decía que él quería tener razón, pero quería tener razón porque no quería quedar frente a los demás como alguien que, digamos así, como un tonto o como un ser inferior? Entonces, para toda su intervención vital era con prudencia. Bueno, como ustedes saben, yo no tomo los caracterológicos para repertorizar, sino que son unos acercamientos de la personalidad, como decía Hahnemann, la caracterología del paciente junto a los otros síntomas que para el desarrollo de la homeopatía pura son los síntomas modalizados. Fíjense, tiene horribles temas, porque es algo que lo trae él desde siempre. Aún contaba el episodio del cine, que se había desmayado, la madre que le preguntaba, ¿te pasó algo?, cada vez que se enfermaba. Es decir, horribles temas, los temas tristes, los temas de muerte, las enfermedades y demás, que lo enferman. O sea, tendría que ser trastornos por temas horribles, etcétera, la verdadera traducción. El deseo de sopa, que era de toda la vida. Yo frente a, cuando veo que el paciente tiene una cosa intensa, siempre pregunto lo mismo, ¿no? Pero usted, en este caso puntual, ¿pero usted cenaría solo sopa? Entonces fue cuando él me contestó y me dice, mire, es tanto así que si usted me dice hambre, lo primero que yo pienso es la sopa, ¿no? Y no es que común este síntoma de la sopa, de deseo de sopa. Tenía este síntoma local, ojos, dolor, el escribir agrava. ¿Por qué? Porque es un síntoma lo suficientemente intenso para haberle provocado a esta persona muchas situaciones de vida ligadas a este síntoma, en la facultad, en los trabajos y demás, y que lo tenía desde siempre, desde chico, ahora. Y había pasado tanto en las 4 instancias de estudiante cuando se recibió en la universidad, como ahora, aún con la computadora. Porque cuando se descubrió empezar a escribir en la computadora, pensó que no le iba a pasar, pero le siguió pasando. Y se había hecho absolutamente, no tenía ninguna componente, digamos así, ningún componente lógico, ¿no? Porque todos los estudios le habían dado normales. Ansiedad por su familia. ¿Por qué? Porque este síntoma a él lo hacía sufrir, lo hacía estar pendiente de su familia, desde que se casó y aún ahora con los nietos que vivían con él, que cómo estaban, si estaban bien, si estaban mal, si les iba a ir bien, si les iba a ir mal. Es decir, creo que pocas veces vi una persona tan anclada en esta cuestión, ¿no? Y él dice, fíjense en una cosa que yo noté, lo único que me preocupa es mi familia, ¿no? Lo único. No es, yo tengo una preocupación excesiva por... No, lo único que me preocupa es la familia. Si le pasa algo a la familia, inclusive, dice, no puede pensar en otra cosa. Es decir, le pasaba si un hijo se enfermaba, que él perdía toda capacidad de poder llevar adelante intelectualmente la vida, lo movía solo con un automático hasta que el hijo estaba bien, o la hija, o la mujer, y lo mismo pasaba en la actualidad, por ejemplo, con los nietos y también con sus hijos, ¿no es cierto? Este hombre había perdido a los padres, un dato que no di, y tenía esa hermana menor que es con una muy buena relación. Y había otros síntomas modalizados también: irritable al despertar, la ausencia de sed, que no la dije, pero él la tenía desde los últimos tiempos. Y noté estos síntomas: respiración ansiosa y respiración anhelante, que pueden estar unidos en un rubro, que es más o menos lo que él me manifestaba de síntomas que podíamos modalizar. ¿Modalizar qué? De esta respiración difícil, que yo lo puse como un síntoma auxiliar. Esto es muy importante, lo de los síntomas auxiliares,
respiración difícil, trastornos por mortificación, trastornos por pena, trastornos por injusticia. ¿Por qué no los tomo como síntomas que están modalizados en la grilla de los modalizados? Porque en realidad no son síntomas que tienen ni la suficiente intensidad, por lo menos aparentemente, como para yo colocarlos en esta grilla, ¿no es cierto? En un hombre serio, en un hombre más bien callado, más bien metido para adentro. Son síntomas que yo de alguna manera por ahí sospechaba, ¿no? Este hombre se mortificará, todo eso que él me dice de no sentirse bien con los demás en función de la relación con los demás. Bueno, esos son pareceres míos, pero los tengo que poner en algún lado, porque después de ver a este hombre veía a otras personas y si yo no lo pongo ahí no lo tengo en ningún lado. Entonces lo pongo acá en este lugar de síntomas auxiliares, porque a lo mejor estos son los síntomas que se van a movilizar más adelante y ahí van a adquirir su justificación, o en el remedio que elija. Entonces, de todos estos síntomas, que sería el tratado del cuadro de la enfermedad, yo elegí estos que son horribles temas, desea sopa, el dolor en los ojos y en la ansiedad de su familia, como los más representativos desde el punto de vista homeopático, según las características que pide Hahnemann para elegir un síntoma, ¿no es cierto? Síntomas modalizados, que no tengan explicación y que hayan tenido mucho tiempo de presencia en la historia vital del paciente, como es el parágrafo 95, a tal punto que el paciente hasta puede tomarlos como un dato sin ninguna significancia, como el deseo de sopa. El deseo de sopa. Él no me lo dice acá, pero es un hombre que tiene sus viajes por su profesión y demás, y sufría, él me decía, en los hoteles, cuando tenía que ir, donde no hay sopa. Hay algunos hoteles donde no había sopa y entonces él me lo cantaba como un motivo de displacer. Bueno, veamos la repertorización. La repertorización, fíjense que todos los síntomas tienen 68, 38, 24, 26 síntomas, 26 medicamentos. Porque estas son, cuando uno hace estas repertorizaciones y los síntomas son fidedignos, estas repertorizaciones son muy significativas. En todo este listado de aquí tiene que estar el remedio curativo del paciente de los que hemos nosotros, de los que están significados en las patogenesias. Y fíjense que hay uno que cubre 4, como el Icopodium, y en general lo que dice el método, que tendríamos que tomar los que cubren la mitad más 1, es decir, los que cubren 3 o 4 de estos 4. Y de 3 o 4 de estos 4, la lista se nos achica mucho. Hay solo 6 remedios que cubren la mitad más 1. Y tenemos hasta los 28 remedios que cubren por lo menos 2. Bueno, ahí sí es donde aparece la figura del algoritmo. Entonces vamos a ver el algoritmo de esta persona. Fíjense lo que nos dice la primera aproximación. Desde el punto de vista de la impregnancia de este paciente, ese es un paciente 2. Los pacientes 2 tienen una relación afectiva con el mundo y una relación con la influencia de la energía del reino animalia en su corazón. Es decir, son pacientes que están muy comprometidos con el mundo, o sea, afectivamente necesitados del mundo, y que tienen con el mundo esa relación que tiene la impregnancia, que da la impregnancia vegetal, que es la de la adaptación, la de la transformación de la realidad, la de la necesidad de ser cuidado, de ser querido, de ser contenido, para poder llevar adelante sus fines, ¿no es cierto? Y con esa fuerza que da lo animal. Esa es la estructura de la simetría 2, digamos así, cuando estamos en etapa estacionaria. Pero este hombre, muy contrariamente a eso, lo que habíamos dicho es que tiene una estructura muy mineral, manifiestamente. Quiere decir, como dice la imprenología, que estos pacientes estas personas son de simetría 2,
pero en el estado de inestabilidad han entrado en carencia y ha aparecido la energía mineral que siempre indica gravedad, cuando se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una energía potencial que el individuo la puede utilizar, pero la puede utilizar durante un tiempo. Entonces esto justifica desde el punto de vista de la impregnancia la presencia tan grande de la mineralidad en él que él tenga una enfermedad grave aparecida a muy temprana edad, a los 45 años, por una persona que no tiene ni antecedentes bronquiales, ni fumador, ni toxicidad. Eso que ya no nos preguntamos, decíamos, pero ¿cómo puede ser que este hombre tenga este POC moderado si no fumó, si no estuvo en ambientes tóxicos, si no tuvo bronquitis crónica? Bueno, energéticamente porque ha funcionado en carencia desde su infancia, porque siempre fue así. Y sabemos nosotros, por impregnancia, que estas pacientes van en algún momento a manifestar una enfermedad grave. Si yo hubiera visto a este hombre, ya no a los 45 años como lo vi, pero a los 20 años, hubiera dicho, seguramente este hombre tiene que empezar a entrar en un estado de estabilidad donde aparezca y le dé lugar a esas sensaciones vitales de afectividad, etcétera, respecto del mundo y disminuir todo ese control que él tiene, que está bien clarito con la familia, de ver, de tener todo perfectamente controlado, porque si no va a tener una enfermedad importante en el futuro. Hubiera dicho seguramente eso a los 20 años cuando todavía no había el EPOC. Estaría esperando de alguna manera que en algún momento su organismo resonara con una enfermedad, porque estaba funcionando vitalmente con la energía que tiene de reserva, no con los mecanismos vitales de la dinámica vital como marca la impregnología. Mucho más no puedo explicar si no nos vamos del lugar, pero los que conocen impregnología tienen clarísimo esto. Entonces, fíjense, de la repertorización, Lycopodium clavatum es un remedio que sale. El algoritmo es una matriz estocástica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una matriz de posibilidades. ¿Qué nos quiere decir? Que desde el punto de vista matemático, por la relación que hace el algoritmo con los datos que tiene del paciente y del propio sistema del algoritmo, nos aproxima estos remedios que nos indica posiblemente alguno de estos remedios sean el remedio que al paciente lo va a ayudar. Y dentro de esa posibilidad hay toda una jerarquía que está dada en esta columna. Ven ustedes que hay valores 4, 3, 4, etcétera, que nos va a indicar esa posibilidad de que la aproximación sea mayor o más exacta. Lo mismo que los medicamentos claves, que es lo que marca si el medicamento está todavía más aproximado a las variables que nosotros le damos del paciente para elegir un medicamento homeopático. En la grilla del algoritmo nosotros no tenemos que ir por el que más suma, ¿no es cierto? O el remedio que tiene acá esta suma como la mayor. No, tenemos que ir a comparar por materia médica, ¿no es cierto? A quién representa el paciente. Esto parece muy difícil, pero los que estamos acostumbrados a usar el algoritmo, no es tan difícil encontrar el remedio. En aquel momento yo pensé en dos remedios, Causticum y Lycopodium. Fíjense ustedes que Lycopodium encima ocupa el primer lugar. Entonces yo pensé en aquel momento, este paciente, que es un paciente que me dice en un momento de la historia, tengo, a ver si lo encuentro por acá, dice, perdón, que lo busco en la historia. Dice, si me enojo nadie se da cuenta, siempre trazo estrategias para alcanzar lo que quiero, no sé si es para que los demás lo digan o frente a mí mismo. Es decir, toda esta cosa de a veces tiene la inseguridad del Lycopodium que hay que verla en
en la trama de la vida, no en el por qué hace las cosas. Licopodio no es simplemente un mandón que mandonea a todo el mundo, eso es un pensamiento muy lineal y muy estático. Licopodium perfectamente puede ser una persona cuya dictatorialidad la lleve adelante de una determinada manera que a lo mejor no lo vemos como un dictador. Sin embargo, si uno lo analiza al paciente, en su sufrimiento más profundo, ahí vamos a encontrar la inseguridad del licopodio, la necesidad de ocupar un lugar, etc. Bueno, en aquel momento me pareció que era así y pensé bastante bien, le di Licopodium 200 en plus, les leo la evolución. En julio del 19 estaba mucho mejor, más aliviado. En septiembre de ese año, todo esto presencial, sigo bien, duermo mejor, un poco más abierto con el carácter, muy preocupado por mi hija y qué será de mis nietos, sigue con la ansiedad por su familia. En marzo del 2020 me dice, muy asustado por la pandemia, que dicen que se viene, todavía no se había decretado la pandemia en la Argentina, duermo mal, cansado, preocupado por lo que se da de mi familia, entonces le di Licopodium 1000 en plus. En junio de ese año, recluido en mi casa, mucho miedo a contagiarme, mis nietos empezaron a salir un poco y eso me aterra, pero yo estoy muy bien de la disnea. Licopodium 1000 en plus, seguí. Noviembre del 2020, mejor, me mudé a la casa de Pilar, porque Pilar es un pueblo que está cerca de la capital federal donde él vivía, para pasar el verano y luego de que mis nietos terminan el colegio, y ahí me dijo que a veces, ahí en ese lugar donde estaba, al caminar o al cortar el pasto y demás, aparecía de nuevo un poco de disnea, por eso que aumenté a Licopodium 2000. Y ahí lo dejé de ver, en noviembre del 2020, ¿no? Estas últimas consultas ya las había hecho por videoconferencia, porque a partir del 2020 no atendí más presencial. En junio del 21, así 7 meses, me vuelve a pedir hora y lo veo nuevamente por consulta, por videoconferencia. Lo veo, con sorpresa mía, con una bigotera, muy adelgazado, muy disneico, como muy deteriorado. Muy deteriorado. Una imagen que me impactó porque yo no lo había visto así 7 meses antes. Y me cuenta, en abril me vacuné con la vacuna rusa y a la semana tuve COVID. El COVID fue leve, algo de fiebre, cansancio, no mucho más. Quizás me dijeron por la vacuna no fue más grave. Pero después empecé a no poder caminar. Me diagnosticaron entonces EPOC más grave que el que había tenido. A tal punto que al mes tuve que internarme durante 2 semanas y ahora me volví a internar y hace 5 días que estoy en mi casa nuevamente con oxigenoterapia. Bueno, siguiendo la medicación que yo le había dado antes, el feo era severo, entre 30 y 50, así que estaba con una dificultad respiratoria muy importante. Le di Licopodium 200, después 1000, después 5000 y no hubo ninguna respuesta. Lo analicé desde el punto de vista de la que habíamos trazado el cuadro con Matías Lines y por los síntomas que tenía él le di Brionia, tampoco hubo ninguna respuesta. Es llamativo, ¿no? Cómo los médicos a la vacuna no le dieron ninguna importancia en este caso, ¿no? Le dijeron a él, no, suerte que tuviste, que te pusiste la vacuna una semana antes, porque entonces el COVID que tenés ahora es un COVID leve. Léase todo entrecomillado, ¿no es cierto? La realidad es que después de la vacuna y apareció un COVID leve, pero posterior al COVID leve le reapareció todo este proceso de POC tan importante. Entonces, ya en ese momento, en el 21, fui al impregnograma.
de esta persona. El impregnograma es una matriz, también una matriz estocástica, donde está toda la constelación de influencias energéticas de la familia, de él hasta la cuarta generación hacia atrás. No es imposible que yo pueda hablar del impregnograma en este momento, pero el impregnograma marca cosas muy fuertes, y voy a tratar de explicárselas. Para los que saben imprenología me van a seguir, se van a deleitar con la explicación. Fíjense, lo primero que yo miro es cuál es la energía más representativa de toda la constelación familiar en la persona. Y es esta, la energía vegetal. Fíjense, tiene 9 representaciones contra 3 y contra 6 del reino mineral y del reino animal. Y el plano más importante de manifestación vital es el vincular. Es el vincular. Fíjense que él de lo único que me habló es de la situación de la familia, la preocupación por la familia, por los suyos, y por otra parte con una relación, digamos así, una indicación del impregnograma hacia una sustancia vegetal como representante de sí misma. Así que con el Licopodium no había estado tan, alejado, ¿no?, de mi razonamiento. Pero al observar el impregnograma, ¿qué es lo que veo? Acá, en el ámbito 7, que es el ámbito donde están, donde el individuo se va a expresar energéticamente eh, con sus más queridos, su familia más querida, su socio y su mujer, donde uno hace alianza, es decir, es el ámbito de las alianzas, sobre todo, por eso es el ámbito del matrimonio, ¿no? Pero es el ámbito de las alianzas, en las cuales este hombre no me había dicho nada. Sin embargo, ahí tenemos la relación de la influencia familiar, lo que llamamos karma individual, y lo que llamamos también la relación afectiva con el mundo. Es decir, este hombre, hay toda una situación afectiva, me marca esto, toda una situación afectiva que tiene que ver o con su socio o con su pareja, ¿no es cierto? Es lo primero que nos muestra esto. Entonces ahí empiezo a hacer un interrogatorio más puntual. Y le pregunto, respecto de cuando empezó la disnea a los 47 años, él me había dicho, cuando le pregunté si había algún factor desencadenante de esa situación y demás, me dijo que no, si había tenido algún problema o en la familia, en la casa, me había dicho que no. Claro, yo no tenía el impregnograma de él en aquel momento. Ahora sí lo tengo y hubiera ido rápidamente a este espacio, aunque él me haya dicho que no, porque estaba funcionando frente a mí con una carga mineral, ¿no es cierto?, que no permitía la expresión de lo verdadero. Pero acá era diferente, ¿no es cierto? Acá yo ya tenía claro que el tema iba a pasar por ahí. Entonces pregunté directamente, y le pregunté, y le dije, mire, a ver, perdón. Digo, mire, Manuel, alrededor de estos 45 años, antes del COVID, ¿tuviste algún problema con tu mujer? Directamente. Y entonces me dijo, bueno, no sé si presentarlo como un problema, ¿no? Pero contame, ¿qué pasó? Bueno, una vez fui a un congreso de mi mujer, la mujer creo que es bióloga, y cuando llegó el momento de la fiesta, que se hacen después de los congresos y demás, mi mujer me sacó a bailar y a mí no me gusta bailar. Entonces le dije que no quería bailar, no me gusta bailar. No me gusta exponerme, no me gusta bailar. Entonces mi mujer, que a lo mejor había tomado un poco de más, no sé, empezó a bailar con sus amigos
de la organización a la que ella pertenecía. Y bailó con los amigos, y me miraba y se sonreía, y me miraba y se sonreía, y yo me sentí, esto está anotado con sus palabras, profundamente humillado, con una gran bronca, y al mismo tiempo, escuchen esto, acongojado por mí y por estar pasando por esta situación. Sentí que todo lo recorrido con ella, toda la vida recorrida con ella, ya no tenía más sentido. Y viví una furia dentro mío tan grande que las palmas de mis manos se prendieron como fuego. Y me agrega, bueno, mi mujer después se disculpó. Realmente no había más que esta cosa de seducción. Lo hizo porque yo no quise bailar con ella. Y por supuesto que toda la relación entre nosotros siguió igual. Ella es una gran mujer de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero para mí nunca fue lo mismo desde aquel momento, porque cuando pienso en eso todavía me duele. Fíjense la riqueza de este relato. Les voy a leer la materia médica de Candegave, de este remedio. Dice, lo que caracteriza a este remedio es el exagerado concepto de su propia dignidad, que se manifiesta en su orgullo, en el alto sentido de su honor herido, en la injusticia de las ofensas recibidas y sobre todo en la incapacidad de canalizar su agresión, porque está en pugna con su hombría de bien. Es el caballero que luego de reprimir su cólera en una disputa, tiembla de rabia, parece que su pecho le va a estallar en pedazos. Y agrega, este remedio siente, sobre todo, pena por su condición, síntoma que solo posee este remedio. Le duelen las desilusiones amorosas, se siente vejado e indignado, bloqueado frente a los hechos desagradables de su vida y de lo que le ha pasado. Entonces, con estas características y analizando el algoritmo, me encuentro con un remedio que realmente no entiendo por qué no lo pensé en un principio, por lo menos comprendiendo el silencio de esta persona, ¿no? Entendiendo por qué estaba tan silenciado, que es esta fisagria. Este hombre estaba muy mal en ese momento, estamos hablando de julio del 21. Julio del 21. Me dice en septiembre, yo le prescribí esta fisagria 200 en plus. Me dice en noviembre, es decir, 2 meses después, he tenido un gran cambio. Bajé de la cama, empiezo a caminar un poco, etcétera, etcétera, me cuento otras cosas y demás. Nunca más hablamos lo de la mujer, nunca más hablamos. Fue como un episodio bien de esta fisagria. Me lo reveló porque yo le hice una pregunta directa en función de lo que yo leía en el impregnograma, y nunca más lo hablamos. Y sí me empezó a hablar de su hija, de su yerno, que él estaba tratando de hablar con ellos para que recompusieran la relación familiar. Bueno, en marzo del 22, a 7 meses más o menos, le aparece una placa eczemática en la nuca, no en las orejas, pero sí en la nuca, semejante a aquellas que había tenido en la infancia. No aparece la otitis, pero me dice una cosa, el EPOC me enseñó que debo vivir sin tanto hacer hincapié en los problemas de los demás. Este hombre actualmente está perfecto, no tiene síntomas de EPOC, las espirometrías aumentaron a niveles de normalidad, y el diagnóstico que le hicieron fue que en realidad no había tenido un EPOC tan severo, sino que quizás la respuesta al COVID, que deja un trastorno inflamatorio crónico, hace
que a lo mejor los pulmones tardan en recuperarse de esa inflamación que había tenido. Bueno, todas esas explicaciones que entran en el mundo de la posibilidad que da a veces la medicina oficial cuando la lectura es otra. Ahora hay una cosa más en el impregnograma. Yo le pregunté a este hombre, lo que está marcado en el impregnograma es que acá, en esto que ustedes ven que dice Babs, quiere decir que esta situación que ocurre acá es una información que viene bajando desde la cuarta generación. Entonces le pregunté en una de las revisiones, le pregunté si tenía idea de cómo había sido la vida de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres, y me dijo que lo tenía relativamente, pero iba a hablar con una tía, porque los padres se habían muerto, ¿no? Y a ver si podía tener algún dato. Y me trajo estos datos. Fíjense qué interesante. Los bisabuelos de parte de la madre de él, o sea, los abuelos del padre, sus bisabuelos por parte paterna, habían venido de Polonia, el matrimonio, con dos hijos. Uno era su abuela ¿cómo se llama? Y un hermano, pero la madre los abandonó y lo dejó a este hombre con los dos chicos y se fue con un inglés, decía la familia, ¿no? Se fue con un inglés. Los ingleses pobres siempre están en ese lugar del pirata. Pero bueno, esta mujer acá se cumplió. Vino de Polonia a Buenos Aires con los dos hijos, casada, o a lo mejor los tuvo yo acá, eso no me acuerdo, pero la cuestión es que la mujer se fue con este inglés y lo abandonó con este hombre con los dos hijos, de los cuales uno era la abuela de este hombre. Este hombre era un hombre muy callado, dato de su bisabuelo. Con esta historia, un hombre muy callado, que no murió tan viejo, murió a los 60 años, y que lo que hizo fue, ante el abandono de su mujer, reprimir sus cosas y cumplir. Respecto de su abuela era una mujer muy triste, primero por la vida que había tenido, con este padre callado y la madre que lo había abandonado, y porque el abuelo con el que se había casado, el abuelo de Manuel, era un picaflor. Y esta mujer nunca había expresado toda esa situación que iba por dentro, digamos así, entre lo que le había sucedido con su familia y lo que le había sucedido con su abuelo. Los padres, por parte de padre, ¿cómo era el padre de Manuel? El padre de Manuel era una persona tranquila, controladora, pero había tenido una gran estafa por la política. Él era un hombre que había alcanzado en un proyecto así de pymes, hacía creo que carrocerías para automóviles, una cosa así, o para colectivos, que es una forma un micro que hay acá en la Argentina, y se había hecho socio de un político para desarrollar aún más ese proyecto. Y parece que el socio lo estafó y este hombre se quedó sin la fábrica y que era su creación, ¿no? Entonces fíjense que en toda esa historia familiar, en toda la historia, bisabuelo, abuela y padre, lo que había estado es la presencia de esta situación de engaño, como está marcada acá en el ámbito 7, y que iba necesariamente a padecerla él, necesariamente. Entonces yo le dije a Manuel que él tenía que utilizar una energía que está en él, que es la que da el R3, ¿no es cierto? El regente 3, que es la energía de la conciliación. Primero, para frenar este tipo de bajada de información de conflicto con sus pares, los más elegidos, sus socios o sus parejas, y tenía que perdonar.
Tenía que perdonarle, por ejemplo, a su mujer esta situación que había acontecido. Y él tenía que empezar a hacer un ejercicio de creer en su mujer, de lo que le había dicho su mujer, que no había sido nada, que en ese momento era joven y por ahí había tomado alguna copa de más. Y no lo engañó, simplemente bailó. Y que todas esas situaciones de indignación que sufrió él, era toda una energía que estaba en él, con la que yo le iba a ayudar con esta fisagria, pero que tenía que ver con su línea familiar. Y por otra parte, le indiqué que en la relación con sus hijos, que está en el ámbito 5, donde está lo que se llama el karma paterno, que era 9, y el karma paterno 9, el karma paterno 9 significa que en la relación con sus hijos hay una actitud pasiva de él iba a tener que tener una actitud más activa con la hija que también estaba recibiendo esta misma información de ruptura. Entonces él se acercó más a su hija, le preguntó por qué, si había, qué es lo que había pasado con el marido, etcétera, etcétera, y resulta que el marido había tenido una ausencia con ella en un momento importante de su vida, pero en el cual el marido decía que no se había dado cuenta, pero esta chica tampoco lo había perdonado al marido. Entonces yo le dije, mira, para que vos te recuperes, tenés que utilizar estas energías fundamentales que vos tenés, que están en vos. El perdón, la conciliación, que da el regente 3 en la casa en el ámbito de su pareja, y por otra parte, en el ámbito de sus hijos, lo que te da el regente 6, que es el comprometerte con esa situación. Tenés que ponerte activo en esa situación y ayudarle a tu hija a resolver el problema, cosa que sucedió posteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, la repertorización que hago de un caso respecto del método de la homeopatía pura, donde surge una lista de remedios, donde la verdad no fui prudente la primera vez y no lo profundicé la primera vez. Claro, esa primera vez estaba en la consulta presencial. Yo a veces notaba en las consultas presenciales que las personas, cuando están en un ambiente diferente, extraño, como es el del consultorio, que no es su ambiente, y en un hombre tan mineralizado, digamos así, por su índole, no me iba a contar mucho más ahí. Y al contrario, es muy típico de las personas que tienen una relación mineral con el mundo, a la pregunta hacer un gesto hacia atrás, ¿no es cierto? Es decir, para evitar la invasión de esa pregunta. Muchas veces eso, en lo online, que tiene tanto defecto, pero al mismo tiempo la persona se siente en su casa, está en su lugar, y a lo mejor eso le genera un ambiente en este tipo de pacientes todavía mejor para contarnos lo que nos contó. Pero bueno, ahí, si yo hubiera tenido el impregnograma, antes, en aquel momento, en el 19, le hubiera preguntado directamente, porque las causas que él me había dado de respecto del EPOC no existían, y tampoco existían causas biológicas para el EPOC, pero había una causa bien concreta que fue este tema con la mujer. Cuando yo le pregunté lo de la mujer, ¿y qué resonó en él? La historia familiar, lo que él traía como manifestación energética, digamos así, de desarmonía en el mundo, que era el estilo de esta fisagria, pero justamente con esta carga familiar que resonaba en esa situación, en esa tendencia. Es como si yo tengo vamos a poner un ejemplo muy burdo, como si yo tengo una estructura de mi personalidad pulsatilla, y vengo a este mundo donde en general mi madre se separó de mi padre, o no me quiere, mis abuelos se separaron, o uno se fue, mi bisabuelo, o sea, toda esa carga es una carga que al mismo tiempo influencia mi cosa abandónica. Y me está enseñando de que voy a estar atravesando situaciones de abandono. Claro, la primera que atravieso, desarrollo mi personalidad de pulsatilla. Bueno, esto mismo este hombre.
Este hombre traía en su carga de información esa tendencia a enfermar al modo de Staphysagra, ¿no? Staphysagra, como toda ranunculacia es, ¿no, Graciela? Staphysagra tiende a reprimir, como dice Sankara, a no manifestar, ¿no? A que haya todo un mundo interior explosivo por la carga de su alta sensibilidad y bueno, y a reaccionar de diferentes maneras, pero sobre todo a cargar, como todas las otras ranunculacias que tienen la misma característica, a contener, ¿no es cierto?, a no expresar su sensibilidad. Y bueno, esto estaba encima de todo, abonado, ¿no es cierto?, por toda esa carga energética de la constelación familiar, donde había habido sucesivas estafas, la de su abuelo, la de su abuela la de su bisabuelo que vino y la mujer lo abandonó con los 2 hijos y se la tragó, y su abuela que estaba triste y a pesar que el marido, el abuelo de Manuel era un picaflor y se la tragó, a su padre que tenía una sociedad que le pareció que era maravillosa por el socio, qué sé yo, y lo estafó y perdió todo y se lo tragó. Bueno, toda esa corriente iba hasta él y aún hasta su hija, que se había separado del marido por una sospecha respecto del marido, que después no lo era, pero para la hija fue terminante como para abandonar la casa familiar con los hijos e irse a vivir con el padre. Que también, tampoco esto es ilógico. No se fue a dónde, al lugar, digamos así, donde se repetía todo ese esquema que venía funcionando desde la 4ª generación. Bueno, este hambre, aparte de mejorar del EPOC, hizo todo este otro cambio. Primero, la comprensión de que parte de lo que a él le pasaba estaba en esa línea de descendencia, ¿no es cierto? O sea, él pertenecía a ese linaje de estafado, digamos así. Y parte de lo que pasaba no tenía que ver con él. Y él tenía una predisposición a eso. Esta no es una lectura difícil, ¿eh? Los que hacen impregnología, Niurka, todos los que están ahí, es bastante evidente. Uno, en cuanto ve el impregnograma, más o menos se da cuenta de por dónde viene la mano en esta persona, por la cantidad de carga que hay en ese lugar, ¿no? O sea, mucha información genética en el ámbito que tiene que ver con la pareja o con el socio, que es la pareja, digamos así, hiperelegida, ¿no? Y entonces, lo que le dije yo es como, no es un consejo, sino es como un acercamiento, ya no a ciegas o por comprensión de la persona y de su historia, no a ciegas, sino por lo que está escrito ahí. Acá hay una energía que usted puede utilizar, que es el regente 3 en ese ámbito, que le da a usted la posibilidad de poder conciliar con esta situación, que aunque a usted le parezca mentira, es algo que usted lo tiene. Y conciliar y poder coordinar las cosas para que no tener, comprender y perdonarla a su mujer. El regente 3 es el atributo del perdón, digamos así, porque es la comprensión de la trama y el perdonar, el poder perdonar, ¿no? Por eso que las personas de simetría 3 son los grandes coordinadores, porque pueden ponerse por encima de las cositas individuales y la conflicto individual y puede coordinar, digamos así, las situaciones. Lo puede hacer bien, lo puede hacer muy mal, puede estar en lo más bajo de la concientización, como están algunas personas que son bastante públicas, como nuestro presidente argentino, que coordina el estrés y coordina mal. Coordina mal que al chino le dice que viva China, al norteamericano dice que viva Norteamérica, va con Venezuela, Maduro sos un genio, va con Biden y dice sos el Perón argentino, es decir, es un coordinador que está abajo, digamos así, de esa escala de concientización del analema, como decimos en impregnología. Pero bueno, a mí la impregnología me sirve para eso y me sirve también para decirle, usted tiene que actuar con su hija. No simplemente contenerla, sí, vení acá, quédate en casa. No, no, usted tiene que actuar.
Y para eso está ese regente 6 en ese ámbito 5 que hace que el individuo pueda comprometerse con esa situación. No simplemente ahí estar pasivamente mirando, que era un poco también como cumplir con los otros pasivos que hubo en su historia. ¿No es cierto? Su madre, respecto de su padre, estafado políticamente, son todos personajes ausentes, ¿no es cierto? El marido de su abuelo, un picaflor, por fuera de la problemática de su abuela, ¿no es cierto? El bisabuelo abandonado por la mujer, es decir, él tenía que hacerse cargo de esto, y que la podía ayudar y a los fines que la ayudó, ¿no? Y aparte él me pidió una consulta con la hija, que tenía por supuesto otro impregnograma totalmente distinto, pero de alguna manera eh, em, la ayudé a que pudiera comprender esto que pasaba con los padres, porque al mismo tiempo ella tenía toda su problemática con los padres, porque estos eran padres presentes, preocupados, pero al mismo tiempo ausentes. Sí, sí, mi padre siempre me decía ella, ¿no? Me decía, mi papá siempre preguntaba, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué hiciste? Pero nunca se metió conmigo, nunca me ayudó. ¿No? La ansiedad por su familia no significa acción hacia la familia, significa una cosa propia de ansiedad. Este hombre siempre preocupado por su familia, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a venir? ¿Por qué volviste? ¿Qué sé yo? Pero al hijo eso no le da nada, no le da ninguna contención, es preocupación del padre. ¿Mm? Entonces, cuando yo hablo de caminos de salud consciente, en este caso en homeopatía, es en función de todo eso. O sea, nosotros somos terapeutas que no solo damos un remedio homeopático, porque el remedio homeopático nos permite comprender toda una trama y una dinámica existencial de la que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Esa trama existencial no nos debe servir solamente para comprender el remedio y dárselo. Y a mí la impregnología me ha aportado esa capacidad de ser como exacto en las áreas donde el paciente tiene que tener un compromiso consciente, porque el paciente hay que ayudarlo a que él se haga cargo de la información que trae, de su propia novedad y de la relación con el mundo, ¿no? Así que bueno, esto es lo que les traía ahora y seguramente en julio con otros casos más, se los voy a traer. Ahí está Alexander. ¿Querés hacer alguna pregunta? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Puede levantar la mano. Aló, ¿me oyes? Hola, Alexander. Hola. Muy lindo caso, Marcelo, gracias. Te quería hacer tres preguntas. La primera es si, vi que también lo preguntaron en el chat, es si esta Fisagra le salía en el algoritmo. Perdón, la primera me dijiste. Es si esta Fisagra le salía en el algoritmo. Ah, no lo mostré eso. Sí, sí. La segunda pregunta que te quería hacer em, era en este caso, por ejemplo, que vos viste como mucha mineralidad en él, pero bueno, él era un número 2 vegetal y con interior animal y de tercero mineral, ¿no? Pero mi pregunta es entonces, cuando vos haces el interrogatorio, ¿cómo lo interrogas entonces? ¿Lo interrogas como un vegetal o lo interrogas como un mineral? O sea, ¿qué sintió o qué pensó, por ejemplo, Perfecto, frente a una clarísimo. situación, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Clarísimo. Y la tercera pregunta que te quería hacer es si muchas veces a mí me parece muy curioso cuando uno hace un algoritmo que de repente hay muchísima carga de un género. Por ejemplo, no puede ser un algoritmo, puede ser un vegetal o lo que sea, y puede quizás salir 4 vegetales y salen 15 minerales, por ejemplo. Si eso vos le das una importancia o crees que eso es casual. Está correcto. Vamos por la primera. ¿Se está viendo ahí el algoritmo? ¿Lo estás viendo o no? Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Ahorita se salió. Sí.
Ahora lo voy a volver a poner. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí se ve. Fíjense, esta Fisagria está con 4. Así que tiene una significación dentro del caso. Licopodium estaba con 3. Y está tercero cubriendo la repertorización. Lo que no dije acá, que es algo interesante, comparando la repertorización que hice con el algoritmo este tiene 30 y pico de remedios. Solo Licopodium y Staphysagra comparten las dos cosas. Así que ya en realidad, más allá de la embriología, yo tendría que haber hecho esa lectura cuando lo vi por primera vez. Me apresuré con Licopodium, no sé. Por supuesto, como buen similar, algo le hizo, pero le podría haber dado Staphysagra de entrada. Esto también fue una lección para mí, ¿no? Por un lado. Las preguntas. Muy buena pregunta esta de qué preguntas se le hace. Y tenés que hacerle preguntas sabiendo que lo que estás viendo. Es decir, por ejemplo, en este caso, si una persona que está tan defendida mineralmente porque está su índole presente, y tan presente de siempre encima, si yo le empiezo a preguntar qué sintió, qué hizo y demás, me iba a poner una distancia muy grande. Yo tendría que haber preguntado qué pensó, que fue lo que le pregunté a él con lo de la mujer. Fíjense, ¿no? En la historia, ¿no? Lo primero que me cuenta él cuando yo le pregunto qué pensó de esa situación, y ahí dice, me sentí humillado. Un mineral nunca habla de sentir, nunca habla de sentir. O sea, el que tiene una relación mineral con el mundo habla de su pensamiento, de su intelecto. Difícilmente nos hable de sentir. De la misma manera que una persona que tiene una relación animal con el mundo nos va a hablar de las acciones. Por eso que la pregunta más concreta para generar una... La pregunta genera un intercambio de consonancia, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pregunto, ¿qué pensaste? A alguien que está sintiendo, lo voy a desubicar. Me va a contestar, pero lo voy a desubicar. En cambio, si yo le pregunto, ¿qué sentiste? Voy a hacer consonancia con eso que le pasó, ¿no? Por eso sirve el interrogatorio de las simetrías, ¿no? En este caso, y como decís vos, hay que preguntarle por lo que está, la dinámica que está presente, que es la mineralidad, ¿no? Y las cosas deben ir por ahí. Si yo le preguntaría qué sintió, bueno, ¿y usted qué hizo? Con eso no le voy a contestar nada. Por ahí me hubiera dicho, bueno, no, yo me callé, me fui, qué sé yo. ¿Qué sintió? Nada, bueno, cosas de ella. No, le hubiera escapado a a eso. Pero cuando yo le pregunté, ¿qué pensaste en esa situación donde tu mujer bailaba y estaba así y asá? Y ahí entonces apareció bueno, me sentía esto y ahí sí le repregunté, bueno, ¿qué sentiste con esta cuestión? Y donde él desarmó toda su personalidad una vez que había bajado esa barrera mineral con el que aquel venía viviendo en el mundo. Y la tercera es, lo testé, lo que vos me decís, de la mayor cantidad o menor cantidad, y hay un problema, ¿no? El problema es lo disímil, no hay, si tuviéramos la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de vegetales y la misma cantidad de animales puestas en el sistema, podríamos trazar una curva de probabilística de ese tipo. Pero en realidad hay 5.000 y pico de minerales, ¿no es cierto? Posibles, hay 800.000 vegetales, hay como, qué sé yo, 10 millones de animales, así que todas esas especies, de las cuales la homeopatía tiene un grupito nada más, llevan esa proporción. Hay más representación en los repertorios, en las materias médicas, de uno que de otro. Entonces ahí es donde hay que hacer todo un cálculo
que no vale la pena hacerlo, ¿no? Así que ahí no. Lo que sí me ha servido es ver cómo está la tendencia de la información en el impregnograma. Entonces, cuando hay una mucha inclinación, como hay ahora, había ahí, por ejemplo, con una gran carga vegetal, me estaba indicando que el medicamento que tenía que ir a buscar es por los vegetales. Por eso que lo que hago yo ahora es, una vez que traigo el trazado del cuadro de la enfermedad, hago la repertorización y ahí abro el algoritmo y empiezo a unir el algoritmo con la persona, cosa que yo ya tengo todo armado ahí al clic, ya tengo mirada el impregnograma, entonces ahí voy a preguntas directas, como podría haber hecho en este caso si hubiera tenido el impregnograma del paciente, ¿no? Pero esa relación la hice y no le encontré la vuelta, ¿no? Es muy atrayente el decir, bueno, seguramente el medicamento es animal. Pues entonces dentro de los animales del algoritmo, o los que surgen de la repertorización, o de lo que yo conozco, estoy sacando el 60% del resto, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, acá hay una mayor presencia de mineralidad en la información de este paciente, o mayor presencia de animalidad, o mayor presencia de vegetalidad desde el punto de vista del medicamento, ¿no? En un principio, los que formamos el grupo UMA en la escuela Pasquero, del método UMA, le habíamos dado mucha preferencia a la relación entre el remedio y la relación con el exterior que tenía el paciente. En este caso, hubiéramos dicho un remedio mineral, ¿no es cierto? Porque la manifestación vital era mineral. Pero eso nos dimos cuenta después en todas las... Nosotros tomamos en aquella época 120 casos curados con homeopatía, con una curación profunda, utilizando ¿cómo se llama? Las simetrías de la impregnología, y no llegamos a relaciones tan concretas como para decir, bueno, si tenemos esto, vemos lo otro, ¿no? No lo llegamos a lograr. Todo daba caía todo bajo las curvas de las probabilidades lógicas, ¿no? Ahora, yo hace por lo menos, eh, esto fue en el 2005, así que del 2000, yo les conté a ustedes, en el 2007, la matemática con la que estaba trabajando para esto me preguntó en un momento, ¿vos esto lo hacés con todos los pacientes? ¿Lo vas a hacer con todos los pacientes? No, le digo yo, voy a hacerlo con los más difíciles, no te va a servir para nada. Digo, ¿cómo no? No, no te va a servir para nada, no es con los más difíciles. Vamos a hacer una cosa, me dijo Victoria, que es una chica joven, pero es una matemática, algunos de ustedes la conocen, Victoria Paternoster fue premiada, bueno, viaja por todo el mundo, es, que es hija de un gran amigo. Me dice, no, esto para que te sirva lo tenés que hacer en todos. Si vos tomás la decisión de que lo vas a hacer con todos tus pacientes a partir de ahora, te ayudo. Si no, no, porque me vas a estar siempre metiéndome hipótesis que van a modificar lo que hablamos previamente. Ahí lo pensé, me acuerdo, a la noche, en mi casa, después de haber hablado con Victoria, me fumé un habano, me tomé un whisky y dije, bueno, a partir de mañana que tenía consultorio, a todos los pacientes los voy a medicar desde las listas, que aquellos momentos primarias del algoritmo. Y así fue. Y así fue. En el 2008, con la gripe H1, mi nieto se enfermó y que era chiquitito, tenía 10 meses más o menos, y lo tuvimos que internar. Lo tuvimos que internar en plena gripe, en aquel momento, que era muy contagiosa, muy mortal. Estaban internados acá en una clínica, y bueno, yo lo fui a ver y, y pensé, con mi nieto tengo que hacer lo mismo, porque si no me iba a sentir muy mal conmigo. Entonces analicé el caso con el algoritmo y él estaba con una diarrea, había entrado con una deshidratación
y había desde el algoritmo, leído desde el algoritmo un remedio que cubre las diarreas, pero que tenía un síntoma que mi nietito tenía en aquel momento, que era que le hacía bien salir de la casa. Es decir, que los padres habían notado, es hijo de mi hijo, que cuando estaba mal, o estaba con broncas, o estaba esto, lo sacaban de la casa, ¿no? Y hay un keynote que dice niños que quieren salir de la casa. Y le di el Aterium, que es un remedio poco conocido, pero que lo sacó rápidamente de ese cuadro. Y no solo rápidamente de ese cuadro, sino que lo utilizaron siempre hasta hoy, que tiene 16 años. ¿No? Que para mí es un sulfur de película. Sulfur también está en el algoritmo de él, pero cada vez que le doy sulfur por alguna cosa, mi nuera me dice, pero por qué le vas a cambiar el medicamento si con este funciona? Y es real. El Aterium no tiene una gran patogenesia, no tiene una gran mentalidad como para poder, digamos así, estar seguro de que es el remedio de él, pero la realidad es que lo ha sacado de montones de situaciones, no montones, pues es un chico sano, pero de situaciones vitales. Pero yo me acuerdo que cuando lo externamos y volvió a la casa, yo me sentí muy, muy contento, ¿no? Porque sentí que, bueno, las cosas tienen que valorarlas en la totalidad, ¿no? No para otros sí, para mí porque me conviene, no. Ángel, ¿cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo, Marcelo. ¿Cómo estás, Ángel? Encantado, encantado. ¿Me oyes bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, yo tenía aquí un montón de preguntas, pero te voy a plantear algo que para mí me ha gustado mucho de tu exposición, en lo que para mí es remover obstáculos a la curación en la medida que el paciente se va curando. Entonces, en mi práctica con mis pacientes sí me doy cuenta de que hay un momento en que el paciente necesita perdonar, que es lo que tú le estabas planteando al paciente con su mujer. Sí. Y ocurre que en gran medida el paciente empieza a perdonar cuando se perdona a sí mismo en función de que le disminuye la psicosis. En el aspecto de que para mí esta fisagria, siguiendo los esquemas de Sankaran, pues es un medicamento del miasma del cáncer. Y entonces Claro. cuando el medicamento actúa, pues disminuye la sífilis, disminuye la psicosis, entonces el paciente puede reflexionar mejor y darse cuenta de que toda esa situación de ridículo y esa situación de vejación y de humillación no se lo provocó la mujer, sino que se lo provocó él solo. Entonces, lo que me doy cuenta es que el paciente puede mejorar de los síntomas físicos y si mentalmente no se remueve cosas tan trascendentales a mi nivel espiritual como la capacidad de perdonar, seguimos teniendo al paciente enfermo que se le puede desaparecer unos síntomas de índole respiratoria y pasado mañana le van a aparecer otros de cualquier tipo. Entonces, te pregunto si en tu práctica clínica observas a algunos pacientes que por más que se les diga perdone usted, pues te dicen, mire usted, no soy capaz de perdonar. Entonces yo muchas veces lo que digo, bueno, aquí caben dos posibilidades, o que no esté aceptando con el medicamento, que va por la pregunta por ahí, o que no es que el paciente no tenga energía, sino que también existe una especie de moda de devolverle a los demás aquello que creemos que los demás se merecen, con lo cual en una situación generalizada del ojo por ojo, pues resulta que no es que no tengan fuerza para perdonar, sino que no ponen la voluntad en ello. Entonces, ¿el médico homeópata hasta qué punto tiene que seguir en esa dirección o cambiar de medicamento o dudar del medicamento que está dando? ¿Me he explicado? Sí, hiciste una sola pregunta, pero una pregunta que... Perdona. Una pregunta que nos lleva a una clase, pero es verdad lo que decís. Discúlpame. Es decir, sí. No, eso, discúlpame por haberte hecho una sola pregunta. Pero perfecto. El medicamento homeopático en estos planos sutiles que estamos hablando debe lograr un aumento de la conciencia humana. Y para aumentar la conciencia, uno tiene que quitarse las lianas
que fue amarrándose a los conflictos de la vida. Y para eso necesita perdonar como condición absoluta de su propia evolución. Perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás, que no significa justificar, ni significa olvidar, significa poner aparte esa situación. ¿No es cierto? Poner aparte esa situación. Yo, en mi carta personal, lo que siempre decimos en el grupo de impregnología, todas las evoluciones las hemos hecho en función también de mi propia impregnograma, ¿no? Porque es la mejor manera de explicar el sistema, ¿no? Yo toda la vida he tenido personas que han estado conmigo y en algún momento me han abandonado, pero grandes personas, personas muy significativas de mi vida, muy significativas. Y yo siempre he guardado algunos pequeños o grandes rencores con estas personas. Cuando yo leí mi impregnograma decía que yo iba a estar siempre acompañado por personas que me iban a aportar conocimiento, posibilidades de recostarme, posibilidades de aumentar la conciencia. Cuando descubrí eso, instantáneamente, volví a todos aquellos, algunos que ya no están más, a tener una relación de paz con ellos y de agradecimiento. Cambiar esos pequeños odios que siempre están ahí atados al ego, viste que el ego piensa el que me hizo, el que no me hizo, el que me dio, el que me sacó, para encontrarme con mi verdadero yo que agradece estas personas que me han ayudado en esos contextos de la vida donde yo he podido crecer. Y esa toma de conciencia fue, cuando uno toma conciencia, es un instante. No hace falta tanta explicación, tanta cháchara, como se ha deformado el psicoanálisis. No, lo que le pasó porque su abuelo, lo que pasa que con el padre, claro, y en la familia, y esto usted lo abandonaron, y la persona ahí se tira y se agrega otras amarras y otra barra más, y la culpa de lo que me pasó de mi abuelo, y no quería que fuera de mi padre, sino de ya me entra en toda ese contubernio de pensamiento que no le sirve para nada, ¿no? Que nos dice, no, yo ahora estoy mejor porque comprendí tal cosa y tal otra, y sigue siendo el mismo, ¿no? Sino esta otra cosa de tomar conciencia, ¿no? De tomar conciencia. El impregnograma a nosotros, a los que lo hacemos, es como una especie de explicación de lo que nos pasa respecto del lugar que ocupamos, ¿no es cierto? Es como nosotros ocupamos un lugar por donde pasa toda una corriente de información y que hace que nosotros tengamos una determinada individualidad de la cual nos tenemos que enseñorear, porque nosotros somos otra cosa. El yo no tiene nada que ver con el ego es una deformación del yo. El ego está porque no podemos ser yo de entrada, el yo lo tenemos que ir descubriendo. ¿No es cierto? Este es nuestro camino hacia la libertad, descubrir nuestro yo, quién soy y qué significo yo. ¿Qué significo yo en este corto tiempo y espacio que voy a ocupar en la totalidad, digamos así, de la expresión de ese mega universo donde está todo unificado? ¿Qué significo yo ahí, en ese pedacito? ¿No? O me quedo anclado en ese pedacito, como mi ego, o me abro a otros significados de mí mismo. Para eso es la ayuda de la impregnología. La impregnología nos ayuda a claramente saber dónde estoy anclado, sin una especulación, ¿no? Como le pasaba a este hombre. Ahí en ese tema concreto de su pareja, de su socio, ese tema donde él tenía que sacárselo de encima eso. Esa preocupación ridícula con la familia, ansiedad por la familia, resulta que la hija no se sentía contenida por el padre. Miren qué ridículo. Hasta ha ido a vivir a la casa con la separación, pero no se sentía contenida por el padre. Una cosa que parece un contrasentido, ¿no? Sí, porque la ansiedad por su familia no implica contener a la familia. Contener a la familia es darle libertad.
contener a la familia y decirle a la hija, bueno, pero ¿qué te pasa con él? ¿Qué pasó? Y poder arribar a darle otra, bueno, pero no hay ninguna oportunidad, no hizo nada grave, está más en tu herida egoica de que él no estuvo ausente en el momento de tu necesidad, para vos romper eso cuando él te ha pedido disculpas, te ha pedido que lo perdone, y vos te fuiste. Yo no te puedo aceptar en mi casa, así. Eso es lo que tenía que haber sucedido. En cambio, él se hizo cargo así, de esa manera. Quédate, después ver el nene, tiene el nene esto por el nieto del nene, que no tenga frío. Todos esos cuidados absurdos sin ir al problema central, de que los nietos están viviendo en la casa del abuelo y no del padre. Entonces, bueno, la impregnología nos da esa posibilidad de ir directo, como fue que este hombre, cuando yo le pregunté, ¿qué te pasó con tu mujer? Y fui así, directo, rompí esa estructura mineral. ¿Qué pasó ahí con tu mujer en esa época? ¿No pasó algo? Y rompí esa estructura mineral. Pero bueno, eso me pasa ahora, nos pasa a nosotros y le debe pasar a los consejeros que están acá en imprenología, les pasa que nosotros ahora lo tenemos ya como acostumbrados, ¿no? Eso nos pasa también a nosotros, hablar de las cosas como acostumbrados, como cuando no es tan así. Ahora hay un grupo que está haciendo el estudio de Tina Turner, que es maravilloso, ¿no? Respecto ya del que apareció toda la bibliografía de Tina Turner y cómo responde a esto que está ahí representado en el impregnograma, ¿no? A mí lo que me ha hecho el impregnograma es yo siempre apelé a eso, a que el hombre sea una mejor persona, que trate de aumentar su vida consciente, porque me hace bien a mí eso. Cuando yo creo en el otro y veo que el otro se realiza al mismo tiempo, yo me estoy realizando. Me hace bien a mí eso. Es como una energía positiva, ¿no? Para mí, ¿no? Em, eh, pero con la imprenología lo hago de una manera hiperconsciente. Sé por dónde tengo que caminar. Eso es maravilloso, ¿no? Pero estoy de acuerdo con vos, Ángel. De acuerdo con vos, es así. Si la homeopatía no logra que la persona aumente su nivel de conciencia y se acerque a esa conciencia irreprochable que decía Hahnemann, se podrá mejorar, puede estar bien, no, que venga dándole poca, ande en bicicleta, y qué sé yo. Y este hombre, a la primer estímulo de indignación, y posiblemente iba a volver a enfermarse, volver a caer, ¿no? De la misma manera, ¿no? Así que ahí estoy de acuerdo. Bueno, tuvimos un buen encuentro. Hay un montón de preguntas que quedaron por ahí, pero bueno, ya son las 4:10. Bueno, les agradezco mucho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estén. Qué bueno, qué bien que me hace. Ustedes no lo saben. Lo bien que me hacen ustedes a mí. Y les agradezco mucho la compañía. ¿Mm? Les mando un abrazo muy grande. Sigamos adelante. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene está. Miren, tenemos a nuestra querida Graciela Varela, que va a hablar el jueves 8 de autismo, y Niurka el jueves 15, que nos va a volver a traer también sus últimos experimentaciones o sus últimos avances. Niurka corre, corre más rápido de lo que pensamos, porque no la queremos perder. A Niurka la tenemos atada con cadenas de amor en la universidad, porque la llaman de aquí, la llaman de allá, tener que pertenecer a esto, de formar lo otro, ya no sé cuántas comisiones en el mundo está participando a Niurka, pero lo interesante es que lo de Niurka y de lo de Alejandro, por ejemplo, se encuentran con personas que tienen institutos de investigación, etcétera, etcétera, y cuando ellos muestran lo que están haciendo, van mucho más adelantados. ¿No es cierto, Niurka? Decime con la cabeza nada más. Van mucho más adelantados, así que buenísimo. Bueno, lo vamos a disfrutar de esos adelantos. Ana Juan nos va a traer sus estructuras de siempre desde España, y Matías nos va a hablar
en el último jueves de junio, de un tema que tiene que ver puntualmente con la relación con los hijos y que es muy interesante porque los adultos jóvenes de estas épocas viven la dictadura de sus hijos, ¿no? Y no es tan bueno ni para los hijos ni para los adultos jóvenes, ¿no? Y de alguna manera lo que trae Matías es romper con esta modernidad donde se nos plantea una cosa así eh, muy difícil de poder ver nosotros, ¿no? Se nos plantean mundos que no son los que queremos nosotros. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Mundos rápidos, concretos, tac, 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 de una cosa a otra. No sé si queremos caminar por esos lugares, ¿no? Porque a mí me parece que no se va a lo profundo, ¿no? ¿Vieron cómo es esos homeópatas que ponen, a ver, hablame del caso y les habla de 500 síntomas? Y es como decía Ken, bueno, ustedes tienen muchos síntomas, pero no tiene un caso, ¿no? Es decir, bueno, acá en la modernidad hace eso, ¿no? Miles de imágenes y de estímulos, pero no profundos, ¿no? Y que cada vez se va, ¿cómo se llama?, actualizando más, ¿no? Con todos los nuevos desarrollos que por un lado son fantásticos, pero por otro lado a veces pueden generar un estorbo para el desarrollo personal, ¿no? Para el desarrollo personal. Yo me acuerdo una vez, estando en India, caminaba ahí en Mudenajali, que es un lugar cerca de Bangalore, y de golpe me di cuenta que estaba caminando apurado, ¿no? No sé por qué estaba caminando apurado y sentí la música, la llamada a la invocación musulmana. En ese lugar había mucha gente musulmán. Entonces, para hacer las abluciones creo que eran de la media mañana o del mediodía. Y entonces vi que todos los que iban caminando pararon. Los musulmanes se arrodillaron en esa postura mirando a la Meca, y los demás se pararon, esperando que el imán que estaba cantando, que se escuchaba en todo el pueblo, cantara sus oraciones. Y miré hacia un costado, yo por supuesto me paré, y había una peluquería. Y el peluquero, con una tijera y una ¿cómo se llama?, peine, se había parado así. Y el que estaba cortando el pelo también se había puesto así. Y había otro musulmán que se había arrodillado haciendo la invocación. Bueno, eso duró después el man terminó, todo el mundo siguió con lo suyo. Y yo pensaba en ese momento, ¿no?, que yo venía pensando otras cosas y me tomó como un perfume de paz, ¿no? Que habrá durado 1 minuto, 2 minutos, solo en 2 minutos que yo tuve paz. Yo, que era el que venía apurado porque iba a hacer otras cosas, fue un momento de paz absoluto, de parálisis, de escuchar al imán y paz. La paz del no hacer, o la de hacer desde otro lugar, ¿no? Desde el estado de contemplación, de ver esa gente cómo respetó ese movimiento religioso en ese pueblo ahí pequeño, cerca de una ciudad tan grande, ¿no? Entonces, la velocidad no hace al acercamiento con las verdades, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y en estas personas, fíjense, ¿no?, en vez de hacer un análisis psicológico o psicoanalítico de la persona, esta persona, qué cosa tan sencilla decirle: usted tiene que perdonar a su mujer, porque lo que le pasa, como dice Ángel, tiene que ver con su ego, ni siquiera tiene que ver con usted, con su ego, que es una mala construcción que ha hecho de sí mismo, y que yo le voy a ayudar con esta fisagria, que es muy parecido a eso, pero usted tiene que separarse de eso y encontrarse con sus verdaderos valores conscientes, que tienen que ver con otro tipo de
de sensaciones y de conciencia, ¿no? Y sobre todo la conciencia de la paz, ¿no? Que es tan difícil de alcanzar en estos tiempos. Bueno, mirá por dónde me llevaste, Ángel. Les mando un abrazo grande a todos, que estén bien. Nos vemos en una semana. Adiós.